Ya estamos de regreso en Infórmate. Toca la parte de nuestra entrevista central del día de hoy, una interesante conversación que vamos a mantener con Enrique Caraballo, quien es el director ejecutivo de Educa. Bienvenido a Infórmate. Gracias, un gusto estar con ustedes y con la teleaudiencia. Domingo en la noche, pero hay muchísimos temas que hablar, sobre todo en la parte educativa del país. Claro. Ahora mismo, por ejemplo, Enrique, hemos retornado a las clases presenciales, pero nos hemos encontrado en esta semana con la sorpresa de que ya 2 colegios de manera formal han tenido que mandar los alumnos nuevamente a las casas por un brote de COVID. ¿Qué vislumbran ustedes? ¿Qué han propuesto ante esta situación? Mira, eso va a ser moneda corriente durante este calendario escolar, porque si bien es cierto que hay una decisión valiente y oportuna del gobierno de la República de iniciar la presencialidad en la educación, se hace bajo, desgraciadamente todavía, la plena vigencia de las condiciones de pandemia, con lo cual hay que recordar la vigencia también de los protocolos de seguridad, entre ellos el distanciamiento, el uso de mascarilla, los hábitos de higiene y estar alerta ante un posible brote de la enfermedad. Cuando eso se da, no hay que alarmarse, no hay que tomar una situación de preocupación extrema por parte de padres y docentes, simplemente hay que recoger, irse de 14 días de cuarentena, que es lo que mandata el protocolo de la OMS, en lo posible hacer test de pruebas a ese grupo, si se pudo aislar, y si no se pudo aislar a todo el centro educativo, y volver a la presencialidad a los 14 días siguientes, porque desgraciadamente eso va a ocurrir muchas veces en el año con una pandemia que sigue en el país y en el mundo plenamente instalada, que afortunadamente por los niveles de vacunación que tiene la República Dominicana los contagios se mantienen bajos, pero esto no quita de que haya que tomar estas precauciones. ¿Qué vislumbran ustedes para este año escolar? Porque sabemos de lo terrible que fue el año escolar que finalizó. O sea, fue totalmente a distancia, en las casas, de un país donde nadie estaba preparado para iniciar en este proceso en la pandemia. Fue prácticamente un año perdido a nivel educativo. Pero iniciamos un año donde persiste la inconsistencia, que eso repercute también en el ánimo del estudiante. ¿Ustedes qué vislumbran? Obviamente fue un año muy complejo, no solo para la República Dominicana, para el mundo en su totalidad, que no estaba preparado para esta situación. La República Dominicana tomó una decisión valiente para que el año educativo no fuera perdido, que fue continuar con un proceso de convicción y liderazgo para que el calendario escolar se cumpliera, aun cuando fue a través de estrategias remotas. Países como Perú, Bolivia, la misma Argentina cerraron las escuelas y mandaron a los muchachos a la casa sin ningún plan. Aquí hubo un plan de educación remota que tiene su mérito, que trabajó con los docentes, que creó contenidos de muy alta calidad, pero se topó con lo que tú bien mencionabas, las restricciones de las condiciones estructurales de un buen número de hogares dominicanos que no tienen acceso a la electricidad o a la conectividad, y por eso la presencialidad se imponía como un componente complementario. Pero básicamente este año va a ser una versión, a nuestro juicio, similar a la del año anterior, con la adición de que en todas aquellas localidades donde el virus esté controlado, ir a la presencialidad, como debió haber sido tal vez desde el mes de febrero de este año, cuando se logró ya entender cómo era el comportamiento de la enfermedad, cuando ya se avisoraban las vacunas, cuando los profesores ya estaban siendo vacunados. Un buen dato es que el país fue el primero de las Américas en vacunar al 100% de su personal docente. Eso es muy importante, pero claramente sin la presencialidad la calidad de la educación cae. En la República Dominicana no hay una medición específica todavía, vamos a iniciarla en las próximas jornadas, pero el mundo hizo esto y demostró
que no hubo ningún país que siquiera mantuviera los niveles de aprendizaje. Todos cayeron, o sea que la alta probabilidad de que haya ocurrido lo mismo aquí lo hemos visto. En otro orden, recientemente vimos lo que ha pasado con los concursos que hizo el Ministerio de Educación a los docentes y la alta cantidad que resultaron reprobados en esa. ¿Cómo reciben ustedes esta situación que hay con la calidad de los docentes de la República Dominicana? Mira, hay como 3 temas diferentes en la pregunta que tú haces. Primero, claramente hay un proceso en el que el propio Ministerio de Educación y el gobierno al intervenir reconocen que hubo una serie de errores en la cadena desde que se piensa el proceso hasta que se aplica la prueba. Ahí hubo una serie de situaciones que se crearon y que afortunadamente se reconocen que hay que ajustar, y cuando se cometen errores es de valientes también reconocer esas situaciones, recoger y volver a empezar con esto. Además, recordemos que esto ocurrió en la primera jornada del concurso, donde se presentaron un grupo pequeño todavía de los más de 70.000 candidatos que hay para ocupar esas 19.000 plazas. Entonces, lo primero es un alto en el camino para ver cómo mejorar el proceso y llevar un resultado más fiel a la realidad. Ahí voy con el segundo tema. Es cierto que hay un problema con la calidad de los maestros en República Dominicana, no de ahora, desde hace mucho tiempo atrás. En un informe ya de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en 2008, advertíamos desde Educa una paradoja, que la República Dominicana mostraba en América Latina uno de los mayores niveles de profesores titulados y al mismo tiempo el peor desempeño de los estudiantes. Eso es una paradoja. Tú no puedes tener un sistema donde hay un alto número de profesionales de la educación y al mismo tiempo los estudiantes que estaban en el último lugar de la tabla de la región. Allí había una situación de inconsistencia de la formación y la calidad de la formación con la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. Con lo cual, esa situación se ha ido revirtiendo desde entonces. Mucha agua corrió bajo el puente, la población se alió a reclamar por el 4% en el 2010, llegaron los recursos en el 2013, se vino invirtiendo mucho más en formación docente desde entonces de manera sistemática. Más de 70 veces se ha aumentado el presupuesto con respecto a aquella época y hay una mejor calidad de la formación docente hoy. ¿Persisten problemas? Naturalmente que sí, pero no es cierto que en una prueba y en un proceso de concurso estructurado de una manera óptima, solamente el 3% apruebe y el 97% se queme. Sí. Esto hay una situación a corregir porque nosotros que hemos estado trabajando desde Educa el año anterior... ¿Hay una falla en el método entonces? Hay una falla en múltiples facetas de todo este proceso que es complejo porque hay 70.000 candidatos. Nosotros habíamos estado al margen como entidad. Ahora el Ministerio de Educación y el propio gobierno han convocado a otras organizaciones de la cual Educa forma parte de este consorcio o de este grupo que viene a traer un granito de arena y a poner el hombro para corregir en la medida que sea posible la situación y lograr que el proceso decante en lo que debe ser un buen proceso, de reconocer a los excelentes, a los muy buenos, a los que requieren algún tipo de mejora y a los que desafortunadamente tienen un nivel que no pueden ocupar un cargo. Pero esa clasificación es muy importante entender porque aquí se superpusieron muchos temas al respecto y lo más perjudicial de esta situación, si me permites, es que se volvió a instalar en la opinión pública un elemento que había quedado bastante relegado, que es que el maestro dominicano no sirve. Eso estaba en el pasado, lo habíamos podido ir revirtiendo y otra vez por esta situación vuelve a ganar credibilidad esa imagen colectiva que desde nuestra perspectiva es totalmente falsa, porque Educa trabajó el año anterior con los 100.000 educadores del sector público, los estuvimos formando junto con Naciones Unidas a través de su programa para el desarrollo y con
la Asociación Dominicana de Rectores Universitarios, funcionó muy bien. Luego trabajamos de manera sistemática con 35.000 de los educadores y no es cierto que todos sean profesores incompetentes. ¿Y todo qué lo falla? contrario. ¿Qué entienden ustedes que fallan para que persista esta fuerte percepción que hay? Bueno, yo creo que, como te digo, el proceso es muy complejo, probablemente hubo fallas en la planeación, en la logística, en la administración, hasta en el instructivo, en el instrumento y en el método de evaluación. Es decir, muy probablemente hoy esa primera fotografía que se obtuvo, lo que esté concluyendo es que lo que se quemó en realidad es el sistema de enseñanza-aprendizaje que estaba vigente en el país, porque la prueba cambia el paradigma de conocimiento de los docentes o que pregunta a los docentes a partir de competencias que debe demostrar que sostiene, no un conocimiento para esa prueba. Un profesor para esta prueba no tiene que estudiar leyendo demasiado, porque no se trata de memorizar contenido, se trata de probar que dominan ciertas herramientas y que lo dominan con tal nivel de precisión que las ambigüedades y las sutilezas no lo confunden, porque hay muchas preguntas que pueden tener esta línea. Pero indudablemente no es solamente un problema allí, el problema también está en las fases anteriores y, como decía, esperamos ahora que se corrija, que esto se pueda revertir y que al final del concurso, cuando estén evaluados los 70.000 educadores, tengamos justamente una justa clasificación del talento de todos esos candidatos para ocupar, recordemos, 19.000 plazas. Ya de por sí los 70.000 candidatos, aun cuando fueran todos buenos, no iban a poder acceder a una plaza porque hay mayor demanda de la capacidad que el sistema tiene de absorción en este momento. ¿Qué tanto hemos avanzado en la educación en República Dominicana? ¿Si realmente ha sido efectivo que se haya logrado destinar el 4% a la educación? Mira, la respuesta es rotundamente sí ha sido efectivo, porque no hay transformación posible en la educación sin recursos. La educación es un servicio, un derecho que tienen además los ciudadanos, y una educación de calidad, como todo lo de calidad, cuesta. Así que hay que invertirle y hay que poner dinero allí. Ahora, no alcanza con poner dinero. ¿De acuerdo? El dinero es una condición sine qua non, pero no es la única para asegurar calidad en la educación. ¿Qué se mejoró en todos estos últimos años, desde el 2013? La infraestructura escolar nueva. Hoy estamos viendo deficiencias en la infraestructura escolar existente, pero hubo una agregación muy importante y de alta calidad de la inversión en infraestructura, mejores salarios para los educadores, jornada extendida, transformación curricular, formación docente que hablábamos hoy, alimentación escolar, tecnología y una larga lista que pudiera seguir hasta varios minutos más. Pero en los aprendizajes de los estudiantes no se ha avanzado. Desgraciadamente, los niveles de aprendizaje que se exhiben tanto en las pruebas nacionales como en las internacionales siguen bastante estancados respecto al pasado. Hay una rigidez en el proceso de aprendizaje de los estudiantes que, a pesar de haber invertido en todos estos elementos que son esenciales para una educación de calidad, pues no se ha logrado traducir. Y esto es lo que nos ha llevado a nosotros en Educa a hablar de la necesidad de hacer las cosas distintas para lograr resultados diferentes. Uno no puede esperar resultados distintos si siempre se hace lo mismo. Y hay que cambiar en el aula, hay que cambiar en la relación entre el docente y el estudiante, hay que cambiar en el centro educativo, hay que dar más autonomía a esos centros educativos para que puedan trabajar con mayores grados de libertad, ponerle rígidas barreras de resultados, pero darle una gran capacidad de invención y de creatividad para que ellos encuentren el mejor camino para que sus estudiantes aprendan. ¿Es la principal debilidad que entienden ustedes que persiste? Sí, sin dudar, la calidad de la educación hoy es una materia pendiente, no solo para la educación del país, sino por los efectos que ésta genera en la estrategia de desarrollo de la República Dominicana. Cuando hoy uno evalúa el nivel de competitividad que tiene el país y lo analiza a la luz de la infraestructura tecnológica o de la calidad de sus aeropuertos o de sus puertos,
el país se sitúa en un lugar mucho más elevado de sus niveles de competitividad. ¿Qué es lo que lo está jalando hacia atrás? ¿Cuáles son las anclas que tiene la República Dominicana para el desarrollo? Bueno, la educación y la calidad de la educación es probablemente la más relevante y la que mayor impacto puede tener. Nosotros estamos recibiendo cada vez más, y esto es un dato muy importante, empresas de nivel internacional que se interesan por invertir en la República Dominicana, sí, y piden reunirse con Educa y piden visitar escuelas, porque están muy claras las empresas que no pueden invertir en un país donde no haya talento humano, porque hoy las empresas valen no por el tipo de equipamiento, por el tipo de riquezas naturales que tengan para trabajar en sus industrias, o por el acceso a las materias primas. Hoy el principal insumo de producción de cualquier industria es la inteligencia de la gente. Las empresas valen por cuánto saben las personas que están en ellas. Y si no hay talento humano, no hay inversión de calidad e inversión extranjera que tanto se necesita para el país. A nosotros nos sorprende, ya este año, en los últimos 60 días, hemos atendido a 5 compañías internacionales de distintos lugares del mundo, de Estados Unidos, de Japón, de Europa, que piden conversar con Educa, piden que le contemos cuál es la calidad y el estado de situación de la educación del país y piden ver centros educativos, para que veas la importancia que tiene hoy en la matriz de desarrollo y de futuro para el país, que es la educación. Y a nivel general, por ejemplo, esas 5 empresas que han consultado, ¿cómo han reaccionado ante lo que ustedes les han mostrado? ¿Ha sido positivo o la mayoría? Ya hoy las empresas que vienen y de estas magnitudes son empresas de muy alto nivel, todas transnacionales, de inversiones millonarias posibles para el país, conocen los datos que están publicados hoy y accesibles para todos quienes hacen esta tarea, pero quieren entender un poquito más la situación y la posibilidad de futuro. Y nosotros obviamente le transmitimos un gran optimismo. Les decimos que hay una apuesta de toda la sociedad dominicana por su educación, que está en la agenda, que está en los temas prioritarios del gobierno como política de Estado, porque es una prioridad de este gobierno y de los gobiernos anteriores. Desde el 2013, cuando se instaló el 4% para la reforma educativa y cuando se firmó el pacto para la reforma educativa, se habló de un plan al 2030. Sin embargo, todavía eso no germina en los resultados, pero las bases están y mostramos esa otra parte y también los invitamos a involucrarse con la educación en las zonas donde ellos vayan a invertir, porque la educación no puede ser solo materia del Estado o del gobierno, es responsabilidad de todos. Y las empresas como tal, sean nacionales o extranjeras, tienen la responsabilidad de involucrarse con este sector tan elemental para el país. Y a propósito del gobierno, van 13 meses de un nuevo gobierno en la República Dominicana y aunque asumió en medio de toda la situación por la pandemia, ¿cómo valoran ustedes, evalúan la política de educación que se está implementando? Mira, claramente el gobierno asume con una pandemia instalada y para todavía mayor complejidad del gobierno que asume el 16 de agosto, estaba previsto el inicio del calendario escolar el 24 de agosto. Es decir, tenía apenas 8 días para planificar eso. Entonces, obviamente, ese día hubo un acto en el Palacio Nacional en la cual se informó un plan de emergencia, un plan de situaciones atípicas, que tuvo puntos fuertes y que tuvo también algunas sombras. Dentro de los puntos fuertes, como decía, era la firme decisión y convicción de las autoridades de mantener vivo el calendario escolar y conectado a los maestros con sus estudiantes, porque el enorme riesgo era el de la deserción escolar, es decir, de cerrar la escuela por un año, y sabemos que eso trae como consecuencia que muchos grupos vulnerables no retornan jamás a la escuela. Así es. Y eso le genera un efecto en el mediano y largo plazo terrible al país. Eso se hizo y se hizo bien. De hecho, el modelo de educación remota, preservando
la salud, como se lo llamó, educación en casa, preservando en la salud, fue muy bien visto y atendido por los foros internacionales que en ese momento debatían qué hacer con la educación. Lo bueno es que mientras el mundo pensaba, la República Dominicana actuó de manera decidida y firme, con la convicción de que cualquier cosa que hiciera era mejor que mantener la escuela cerrada y no hubo temor al fracaso. Eso es un aspecto muy positivo. Después encontramos que hubo fragilidades, como decíamos, porque la infraestructura no estaba del todo lista, había problemas claramente en la infraestructura no solo eléctrica, conectividad, características de los hogares, sino que también terminaba por agudizar, y ese era el problema mayor que nosotros identificábamos, las desigualdades en el punto de partida. Porque si te fijas, ese modelo beneficiaba más a aquellos estudiantes que tenían todo en su hogar, padres, hogares bien preparados, aire acondicionado, electricidad, internet, claro, libros, adultos que lo podían ayudar porque la familia cumplió un rol fundamental en este año. Así es. Me lo dice que fue algo terrible. Seguramente te pasó así, nosotros lo vivimos como padres también. Cuando tú miras esa realidad contra una realidad donde en los hogares tal vez no está la familia constituida, no tiene las capacidades tecnológicas, no tiene la infraestructura para poder tener un espacio para trabajar, obviamente eso reproduce una desigualdad que no era justa. Y de ahí el valor fundamental de que la escuela sirviera como ese espacio que para muchos niños de este país es el mejor espacio al cual pueden acceder. El aula escolar, la escuela, el comedor, el propio baño de la escuela es muchas veces la mejor solución que tienen con respecto a lo que viven en su cotidianidad. Y la socialización, obviamente eso... No, ni que hablar. Ya para finalizar, porque nos estaban haciendo señas, pero yo tengo algo que no puedo dejar de preguntarle. El pacto educativo, hace un tiempo que se firmó, pero ¿qué ha pasado? Ustedes jugaron un papel muy activo en lo que fue el pacto educativo, pero que se firmó, ¿es una figura simplemente que se firmó y ya? ¿O realmente ha seguido? ¿Hay frutos de eso? No, nosotros somos compromisarios de ese pacto, firmado el 1 de abril del año 2014, ya van 7 años de ese pacto. Se han cumplido algunos compromisos, casualmente estamos finalizando un informe que rinde cuenta del grado de cumplimiento de cada uno de los 118 compromisos que lo componen. Sigue estando pendiente como gran deuda la materia de la calidad, pero hay compromisos que se han cumplido de manera sistemática, como por ejemplo la asignación del 4%. Hay otros que desgraciadamente han sido incumplidos desde el primer año, como el mantener rígido y en total cumplimiento el calendario escolar. Se ha visto afectado ese calendario escolar durante prácticamente todos los años de vigencia del pacto. Hay que, a nuestro juicio, buscarle un momento para relanzarlo, porque la pandemia trastocó todo y hay que revisar a la luz de estas nuevas realidades esos compromisos, pero sí hay que mantener. ¿Lo han planteado de manera formal de hacer una revisión del pacto educativo? Sí, lo hemos planteado a nivel del Consejo Económico y Social, que es el organismo donde el pacto tiene asiento, y desde allí en la próxima plenaria que tendrá lugar probablemente el mes entrante, Educa formalmente presentará eso en carácter de entidad coordinadora del Comité de Veeduría de la necesidad de relanzar el pacto a la luz de la pandemia, pero también para darle una vigencia a un compromiso que fue suscrito por todos los partidos políticos, por la gran mayoría de las organizaciones y fuerzas vivas del país y que tiene vigencia plena hasta el 2030. Muchísimas gracias, Enrique, por acompañarnos y bueno, esperamos sí, que lo planteen ahora mismo que está esta conversación reunido el Consejo Económico y Social, ya con otros temas como lo que es la reforma constitucional, pero entiendo que el pacto educativo también es algo sumamente importante que puede llevarse a discusión en esa parte. Infórmate siempre estará abierto para lo que quieran compartir con toda la población. Muchas gracias, igual nosotros. Vamos a una pausa, pero al regreso todavía hay más en Infórmate, así que no se muevan.